En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque la justicia desestimó 2 de los casos penales con los que Donald Trump buscaba vengarse de sus rivales y que le generó críticas por utilizar el Departamento de Justicia con este fin. Se trata del ex jefe del FBI, James Comey, que había sido acusado de divulgar información sensible, falso testimonio y obstrucción a la justicia, durante la investigación que lideró para determinar si la campaña del mandatario republicano había recibido ayuda de Rusia, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, había sido señalada por un supuesto fraude bancario. La medida fue tomada después de que un juez considerara que Lindsay Halligan, la fiscal que presentó los cargos, había sido nombrada de forma ilegal por el Departamento de Justicia. Halligan era una asistente de la Casa Blanca sin experiencia como fiscal, pero Trump la puso al frente de una de las oficinas más importantes del Departamento de Justicia por su lealtad hacia él, tras forzar la renuncia del fiscal interino en medio de la presión para presentar cargos contra Comey y James. El ex jefe del FBI se había convertido en un fuerte crítico de Trump tras ser destituido por este en el 2017 e incluso publicó un libro en el que comparaba al mandatario con un jefe de la mafia. A su vez, James había procesado con éxito al republicano, acusándolo de fraude por inflar el valor de sus propiedades para obtener préstamos en mejores condiciones. Ambos acusados celebraron el fallo, pero la fiscal general, Pam Bondi, adelantó que iban a apelar. A su vez, Trump había negado haber elaborado una lista negra, pero dijo que seguiría en las acusaciones contra sus detractores. Una jueza federal de Estados Unidos desestimó el lunes los casos penales presentados contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, 2 destacados opositores al presidente Donald Trump. La jueza Cameron Curry desestimó ambos casos con el argumento de que la fiscal designada por Trump, que presentó los cargos, Lindsay Halligan, fue nombrada de manera ilegal. Comey, de 64 años, fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso, en lo que muchos consideraron parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos. El exdirector del FBI celebró en una publicación en Instagram la desestimación del caso. Estoy agradecido de que el tribunal haya terminado el caso en mi contra, que fue una acusación basada en la malevolencia y la incompetencia, y un reflejo de en lo que se ha convertido el Departamento de Justicia bajo Donald Trump, lo cual es desgarrador. James, de 67 años, una demócrata que procesó con éxito a Trump por fraude, celebró también la desestimación de la acusación que recibió en octubre por un cargo de fraude bancario y otro de hacer declaraciones falsas a una institución financiera, y dijo que permanecerá impávida frente a estos cargos infundados. Ambas acusaciones fueron presentadas por Halligan, una fiscal inexperta que en el pasado fue abogada personal de Trump y que fue nombrada por la fiscal general Pam Bondi para llevar ambos casos tras la renuncia del fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Eric Siebert, quien alegó que no había pruebas suficientes para acusarlo. Bondi dijo el lunes que el Departamento de Justicia presentará una apelación por la decisión de la jueza Curry. Tomaremos todas las acciones legales disponibles, incluida una apelación inmediata para responsabilizar a Letitia James y a James Comey por su conducta ilegal. Por otra parte, la reunión entre Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendió por la actitud cordial que mostraron ambos líderes, tras fuertes críticas y amenazas de la Casa Blanca. El encuentro se desarrolló a puerta cerrada en el despacho Oval, pero posteriormente aseguraron que había sido muy productivo y que estaban dispuestos a trabajar juntos por el bien de la ciudad. Pero el giro inesperado lo dio el mandatario al afirmar que tenía mucha confianza en que podría hacer un muy buen trabajo y que con suerte los neoyorquinos tendrían un alcalde excelente, lo que lo pondría muy feliz. Además, comunicó que iba a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos y que, aunque consideraba que tenía algunas ideas extravagantes, podría sorprender gratamente a muchos conservadores. Y Mamdani, que va a asumir el 1 de enero, devolvió las gentilezas evitando criticar al republicano, e informó que también habían abordado la necesidad de bajar el crimen en la ciudad y el posible despliegue de la patrulla fronteriza, lo que se espera que sea un punto de conflicto. Mamdani es un socialista musulmán de 34 años, nacido en Uganda y de familia india, por lo que Trump había amenazado con deportarlo. Además, había dicho que planeaba desplegar a la Guardia Nacional y cortarle los fondos federales a la ciudad, y que no iba a permitir que Estados Unidos se volviera comunista. Por su parte, el alcalde había criticado que el republicano decidiera recortar a la mitad de las ayudas alimentarias,
y sostuvo que Trump era como un mal propietario que se aprovechaba de sus inquilinos. El presidente estadounidense Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, prometieron el viernes trabajar juntos tras una reunión en la Casa Blanca a pesar de meses de enfrentamientos. Solo quiero felicitar. Creo que van a tener con suerte un alcalde realmente excelente. Cuanto mejor lo haga, más feliz estaré, debo decir. No hay diferencia de partido, no hay diferencia de nada, y vamos a estar ayudándolo a hacer realidad el sueño de todos, tener una Nueva York fuerte y muy segura. Y felicitaciones, señor alcalde. Mamdani, un político de 34 años que se autodefine como socialista, pasó de ser un desconocido a ganar la alcaldía de la capital financiera de Estados Unidos a principios de este mes. Durante la campaña, el joven demócrata enfrentó a Trump en una guerra de palabras al comparar al republicano con malos propietarios que se aprovechan de sus inquilinos. El líder republicano a su vez había calificado al alcalde electo de comunista y sugirió que Mamdani, nacido en Uganda, debería ser deportado. Pero en la reunión del viernes lo que demostraron fue diplomacia. Más allá de burlarse del nombre surasiático de Mamdani, Trump había insinuado antes de la reunión recortes en la financiación federal e incluso despliegues de la Guardia Nacional, una táctica que utilizó contra otras ciudades demócratas. Para los neoyorquinos eso podría significar miles de millones de dólares perdidos y tropas en las calles una vez que Mamdani, que está listo para convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad, asuma el cargo. Sin embargo, luego del encuentro, el mandatario republicano casi pareció poner bajo su ala al demócrata, al predecir que sorprenderá a algunos conservadores. De cualquier forma, la distensión que Trump mostró con Mamdani se diluyó a la hora de referirse a los legisladores demócratas que pidieron que el ejército desobedeciera las órdenes del mandatario si las consideraba ilegales. Trump lo vio como una sedición al más alto nivel y sostuvo que no podían permitir que el hecho quedara impune y que cada uno de esos traidores a la patria tenía que ser juzgado. Pero lo que generó más polémica fue que sostuviera que ese delito era sancionable con la pena de muerte en la horca. Poco más tarde, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, acusó a los congresistas de incitar a la rebelión en el ejército, y aunque la Casa Blanca aclaró que no buscaría su ejecución, revisaría si su conducta era punible por ley. Posteriormente, Trump reiteró que los legisladores tenían que ser arrestados inmediatamente por haber cometido un crimen de graves proporciones. Los legisladores, que recordaron que las Fuerzas Armadas habían jurado lealtad a la Constitución y no al mandatario de turno, se referían a los despliegues de la Guardia Nacional en varias ciudades del país para combatir el crimen y a los operativos antiinmigrantes que detienen gente por su color de piel, arrestan a las personas con papeles e irrumpen en algunos sitios sin orden judicial, pero también tuvieron lugar en medio de los ataques contra embarcaciones que transportarían droga en el Caribe y el Pacífico, lo que es denunciado por Naciones Unidas y varios estados como ejecuciones extrajudiciales. No obstante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió la legalidad de estas acciones, afirmando que los militares no podían ser perseguidos judicialmente por este motivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves la posibilidad de aplicar la pena de muerte a 6 legisladores demócratas. Entre ellos se encuentran el exastronauta Mark Kelly y la senadora Elisa Slotkin, quienes, junto con otros miembros del Congreso, instaron a los militares a desobedecer órdenes que consideren una violación de la ley. En una serie de publicaciones en su red Truth Social, Trump calificó las acciones de estos legisladores como sediciosas y traidoras, insinuando que tales comportamientos podrían justificar la pena capital. Las declaraciones del presidente han provocado una fuerte controversia, especialmente porque los legisladores en cuestión tienen una larga trayectoria de servicio militar y en inteligencia. La Casa Blanca ha reaccionado duramente. Stephen Miller, subjefe de gabinete, acusó a los legisladores de incitar a la rebelión en el ejército. Este conflicto se suma a las críticas de la administración Trump por el uso de fuerzas estadounidenses tanto dentro como fuera del país. Recientemente, el despliegue de la Guardia Nacional en diversas ciudades y los ataques en el Caribe y Pacífico contra embarcaciones de narcotraficantes han desatado un debate sobre la legalidad de las acciones que ya han dejado más de 80 muertos desde principios de septiembre. Expertos señalan que los ataques podrían ser considerados ilegales y equivalentes a ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando están dirigidos contra narcotraficantes de reconocido perfil. Y poco más tarde, Estados Unidos aumentó la tensión con Venezuela al designar como organización terrorista al Cártel de los Soles, afirmando que es liderado por el mandatario venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su administración.
que habían corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial. La medida no solo se traduciría en más sanciones legales y financieras, sino que abriría la puerta a una acción militar como parte de la supuesta lucha contra el narcotráfico. A su vez, la medida tiene lugar en medio de rumores sobre la retirada de diplomáticos de Caracas, y 6 aerolíneas comerciales suspendieron o reprogramaron sus vuelos tras una advertencia de Estados Unidos por un aumento de la actividad militar en la zona, lo que fue considerado como una situación potencialmente peligrosa. Posteriormente, el gobierno venezolano respondió que la designación era una ridícula patraña e instó a Washington a rectificar la errática política de agresiones y amenazas que solo afectaban el desarrollo de los pueblos del Caribe. El Ministerio de Exteriores lo calificó como una infame y vil mentira para justificar una intervención militar, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que si Estados Unidos en serio querría combatir el narcotráfico, tendría que ir a Ecuador, desde donde partía el 70% de la cocaína, con la complicidad del presidente Daniel Noboa. Mientras tanto, una encuesta realizada por YouGov destacó que el 70% de los norteamericanos se oponía a una intervención militar en Venezuela, una postura compartida también por la base trumpista, que interpreta el América Primero del presidente como una política aislacionista. Una ridícula patraña. Así reaccionó Caracas luego de que Estados Unidos designara al supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro. La medida, anunciada el 16 de noviembre, entró en efecto el lunes. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sostiene que el Cártel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela. La Cancillería del país sudamericano asegura que se trata de una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela. La designación ocurre en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe. El fin de semana, 6 aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un aumento de la actividad militar en medio de estas maniobras militares. Estados Unidos defiende el despliegue militar con el argumento de detener el tráfico de drogas hacia su territorio, pero Caracas afirma que en realidad busca derrocar a Maduro y apropiarse de las cuantiosas reservas petroleras del país. La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de los Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas. En otro orden, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció un examen forense a chats que revelarían que algunos funcionarios de su gobierno compartían información con una de las guerrillas del país, y que tomaría decisiones una vez que concluyera la investigación. La noticia fue publicada por el canal Caracol Televisión y detalló que los implicados serían un general y un alto funcionario de inteligencia, y que las pruebas en su contra fueron conseguidas cuando se detuvo a varios de los disidentes y se revisaron sus dispositivos electrónicos, aunque el presidente dijo que no se podía fiar de la información brindada por el medio. Además, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa intentan averiguar si los acusados también estaban creando una empresa de seguridad privada que permitiera que los guerrilleros compraran armas. A su vez, Petro dijo que Caracol había conseguido la información de manos de la CIA, afirmando que la intención de Estados Unidos era perjudicar a su gobierno. Washington se opone al plan de paz del gobierno colombiano y lo culpó por el aumento del narcotráfico, sancionando a Petro, a su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, y retirándole a Colombia su estatus de aliado contra las drogas. Asimismo, este hecho tuvo lugar después de que aumentara la tensión en Colombia por los bombardeos contra una de las disidencias de las FARC, liderada por Iván Mordisco, el más buscado del país, que a su vez respondió afirmando que era una declaración de guerra y que las acciones de Petro eran complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos, ya que varios de los muertos eran menores reclutados a la fuerza, y amenazó las elecciones presidenciales del próximo año.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió realizar un examen forense a los chats publicados en una investigación periodística que sugieren una infiltración de una disidencia de las FARC en su gobierno, en un caso que ocasionó un nuevo remesón político en el país. Hemos decidido que se haga, ojalá, un examen forense, de informática forense, a los chats, que la DIGIN entrega a la Fiscalía de Antioquia, que no a la Fiscalía General, espero que sea la Fiscalía General, y sepamos la verdad, con un aval de informática forense de la Fiscalía, que es la entidad que puede hacer eso. De acuerdo a eso, tomaré decisiones. Un reporte de Caracol Televisión reveló el domingo que un general y un alto funcionario de inteligencia compartieron información con rebeldes comandados por Alexander Díaz, alias Calarcá, que negocia la paz con el gobierno. La Fiscalía y el Ministerio de Defensa investigan al general Juan Manuel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, por supuestamente planear la creación de una empresa de seguridad que permitiera a los guerrilleros evadir controles y comprar armas. Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, dijo tener muchas dudas sobre el contenido del reportaje, que en una declaración anterior tildó de falso. La información se extrajo de teléfonos y dispositivos electrónicos requisados en julio de 2024, cuando Calarcá y otros disidentes fueron detenidos temporalmente y luego liberados por su condición de negociadores de paz. El mandatario considera que la CIA filtró la información a Caracol para perjudicar a su gobierno, enfrentado con el mandatario estadounidense Donald Trump. Y ahora quisiera ir a Brasil porque el expresidente Jair Bolsonaro, que desde agosto se encontraba en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años por el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva, fue trasladado a una sala de la Policía Federal a la espera de que se decidiera si sería enviado a la cárcel tras un presunto intento de fuga. La decisión fue tomada por el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, a pedido de la policía, que reveló que la tobillera electrónica con la que se controlaba a Bolsonaro había sido dañada. El magistrado dijo que esto confirmaba la intención de romper el dispositivo para asegurar su fuga y destacó que uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, había convocado a una vigilia frente a la casa de su padre con la aparente intención de facilitar la huida. De Moraes afirmó que el tumulto provocado por la reunión ilícita de partidarios tenía una alta probabilidad de poner en riesgo la prisión domiciliaria y la efectividad de las medidas cautelares, facilitando una eventual fuga, al tiempo que destacó que la Embajada de Estados Unidos estaba a pocos minutos de su residencia, por lo que podría pedir asilo. Poco más tarde, su hijo denunció que el único objetivo del juez era matar a su padre, ya que padece secuelas de una puñalada que sufrió en el 2018, pero Bolsonaro reconoció que había intentado quemar su tobillera con un soldador, y posteriormente aseguró que había sido culpa de la ingesta de medicamentos que le provocaron paranoia y alucinaciones y le hicieron pensar que la tobillera tenía un sistema de escucha. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido el sábado de forma preventiva, luego que la Corte Suprema considerara que existía riesgo de fuga. Así lo determinó el juez Alexandre de Moraes, según una decisión a la que tuvo acceso la AFP. El magistrado aclaró que esta medida no corresponde aún a la ejecución de la condena de 27 años de prisión dictada en septiembre por conspirar para impedir la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Esto es absurdo e inmoral, un caso de persecución política, así que no puedes evitar sentir una profunda indignación. Bolsonaro permanecía bajo arresto domiciliario desde agosto con monitoreo electrónico. Sin embargo, el juez afirmó que durante la madrugada el expresidente intentó manipular el dispositivo de rastreo y que una vigilia convocada por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, buscaba generar confusión para facilitar una posible fuga. De Moraes advirtió que esta concentración habría permitido que el exmandatario se desplazara hacia la zona de embajadas, ubicada a unos 15 minutos de su residencia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado el sábado por riesgo de fuga de la residencia donde cumplía prisión domiciliaria, admitió haber usado por curiosidad un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero. Poco después del incidente con la tobillera, se ratificó la prisión preventiva de Bolsonaro, por lo que uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, salió en su defensa y dijo que si su padre se hubiera querido escapar, habría cortado la tobillera en vez de quemarla, y afirmó que, de cualquier manera, era imposible que se enfrentara solo contra todo el aparato de seguridad que rodeaba su casa.
Pero más allá del supuesto intento de fuga, el Tribunal Supremo de Brasil confirmó la condena a Bolsonaro por su intento de golpe de Estado del 2022, destacando que se había agotado el plazo para que presentara un nuevo recurso, por lo que el expresidente ya comenzó a cumplir los 27 años de cárcel. Previamente, la Corte había rechazado de forma unánime los recursos presentados por los abogados de Bolsonaro, por lo que decidieron no seguir adelante. El líder derechista fue considerado culpable de buscar permanecer en el poder tras su derrota, en una trama en la que se intentó desprestigiar el sistema de votación e incluso contó con un plan para asesinar a Lula, al actual vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes, aunque finalmente no se llevó a cabo por la oposición de las Fuerzas Armadas. Y ahora que la vía judicial no es una opción, el expresidente le pidió a su familia y al Partido Liberal que presionara o persuadiera al Congreso con el objetivo de que aprobara una amnistía para los condenados por el intento de golpe, que parecía encaminada tras su condena, pero que fue perdiendo fuerza en medio de importantes manifestaciones en contra. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir el martes su histórica condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, después de que la Corte Suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación. El martes la Corte Suprema declaró firme la sentencia de Bolsonaro. Según un documento del tribunal obtenido por la France Press, permanecerá así recluido en la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde se encuentra actualmente. El tribunal rechazó en noviembre una primera apelación contra la sentencia de Bolsonaro y este martes consideró agotado el tiempo para un nuevo recurso. Por su parte, la defensa calificó de sorprendente la decisión de cerrar el proceso sin una segunda apelación. El abogado Paulo Cunha Bueno adelantó que presentarán el recurso que considere procedente. Son ustedes los que dicen que no hay problema, que el problema fue el grillete electrónico. Está negando la ciencia. Los propios médicos dicen que la mezcla de medicamentos que tomó, el efecto secundario es confusión mental. Entonces, si hubiera querido escapar, no habría intentado abrir la caja, habría usado tijeras para el grillete electrónico y se habría ido se habría enfrentado a todo el aparato de seguridad policial que rodea su casa las 24 horas del día. La trama golpista consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El plan contemplaba incluso asesinar a Lula y a su vicepresidente Geraldo Alckmin, según la Corte Suprema, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares. Y quien se refirió al incidente de la tobillera y al envío de Bolsonaro a la cárcel fue el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que fue consultado por las posibles consecuencias en cuanto a la relación con Estados Unidos, en un momento en el que existe cierto acercamiento con Washington, después del juicio y la condena contra el expresidente que hizo que Donald Trump impusiera aranceles adicionales hasta el 50% a los productos brasileños y sancionara al juez del Supremo Alexandre de Moraes, considerando el caso como una persecución por motivos políticos. Y Lula aseguró que las relaciones no se verían afectadas, ya que la Casa Blanca tenía que entender que eran un país soberano, con un sistema de justicia que tomaba decisiones que eran definitivas. Previamente, Trump había decidido retirar los aranceles del 40% a varios productos agrícolas de Brasil, como consecuencia de algunos avances en las negociaciones comerciales mantenidas entre ambos países. Entre los productos beneficiados se encuentran la carne de res, el café y los tomates, una medida que también tendría que ver con la necesidad de bajar la inflación, dado que la escasez de ganado, sumado a las restricciones comerciales, hizo que la carne aumentara un 15% en el último año, llevando su valor a un máximo histórico. Además, el mandatario destacó el buen vínculo con el gobierno brasileño, tras varias conversaciones que redujeron la tensión bilateral. Poco más tarde, Lula dijo que estaba contento por la decisión de Washington y se ilusionó con que los productos mencionados fueran solo el comienzo de la normalización del comercio entre ambos países. Durante una conferencia de prensa en el marco de la cumbre del G20 en Johannesburgo, el mandatario aseguró el domingo que la prisión de su antecesor Jair Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, no debería afectar la relación entre ambos países. Eso no tiene nada que ver. Creo que Trump necesita entender que somos un país soberano, que nuestro sistema de justicia toma decisiones y que lo que se decide aquí es definitivo.
El gobierno de Estados Unidos eliminará los altos aranceles impuestos a varios productos agrícolas provenientes de Brasil, incluidos la carne de res, el café y los tomates, según un decreto publicado el jueves en el sitio web de la Casa Blanca. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebró la noticia. Y hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya ha comenzado a reducir algunos de los aranceles que había impuesto a ciertos territorios. El decreto publicado por la Casa Blanca el jueves estipula que ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel adicional impuesto. Las nuevas exclusiones de este arancel de 40% se aplicarán retroactivamente al 13 de noviembre. Trump impuso ese impuesto adicional a muchos productos brasileños. Ello afectó a productos clave como el café, la carne de res y el azúcar. El magnate fue aumentando los aranceles a Brasil a medida que intensificaba la presión contra el juicio por golpismo a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien finalmente fue condenado a 27 años de cárcel. La semana pasada, Trump comenzó a reducir los aranceles recíprocos impuestos para abordar prácticas comerciales que considera desleales a diversas importaciones agrícolas. Y vamos a terminar en México, que continúa investigando el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el pasado 1 de noviembre en Michoacán. Y la Fiscalía Estatal informó que 7 guardias que se encargaban de su seguridad fueron detenidos por su posible implicación en el crimen. Las pesquisas ya habían derivado en el arresto de Jorge Armando N., líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, recientemente designado como organización terrorista por Estados Unidos, que es señalado como uno de los autores intelectuales. Mientras que, según la versión de la Fiscalía, el chico de 17 años que realizó los disparos murió ejecutado a sangre fría, cuando ya había sido reducido y estaba esposado. El asesinato del joven fue realizado a 10 centímetros de distancia, con la misma arma con la que se había matado al alcalde, y tuvo lugar a manos de uno de los policías que cuidaban a Manso y que fueron detenidos. A su vez, el agente en cuestión sostuvo que lo había matado tras un forcejeo, después de que el joven intentara sacarle el arma. La Fiscalía aseguró que esta versión era falsa y reveló que los efectivos impidieron que lo atendiera un paramédico. Posteriormente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comunicó que también se había arrestado al hombre que reclutaba a los sicarios. El crimen del alcalde generó una gran indignación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, dado que poco antes de su muerte había pedido protección adicional a las autoridades federales, advirtiendo que venía recibiendo numerosas amenazas, pero nunca se le concedió. 7 guardias que se encargaban de la seguridad del alcalde mexicano Carlos Manso, asesinado a balazos a inicios de noviembre, fueron detenidos el viernes en el estado de Michoacán. La muerte de Manso, quien como presidente municipal de Uruapan encabezó una cruzada contra el crimen organizado en Michoacán, generó masivas protestas antigubernamentales y el refuerzo de las fuerzas federales en la región. La Fiscalía Estatal detalló que los guardias, que son policías municipales, fueron detenidos por su probable participación en el delito de homicidio calificado del político y trasladados a un penal para ser presentados ante un juez. El caso da un giro toda vez que inicialmente las autoridades federales señalaron que no había indicios de que los guardias personales de Manso estuvieran ligados al asesinato. El arresto se da 2 días después de que autoridades federales que colaboran en las pesquisas anunciaran la detención de Jorge Armando N., también conocido como el licenciado, y acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Manso. La Secretaría de Seguridad Federal sostuvo que el licenciado es líder de una célula delictiva que no fue identificada, pero que de acuerdo con la prensa local sería el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Carlos Manso, alcalde de la ciudad de Uruapan, fue ultimado a balazos en un evento público el 1 de noviembre, tras haber liderado una cruzada contra el crimen organizado en la zona. En Michoacán, con costas en el Pacífico y epicentro de la producción de aguacates, operan al menos 5 grupos narcotraficantes, encabezados por el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista por Estados Unidos. Durante la protesta contra la violencia y la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, convocada por la Generación Z el 15 de noviembre en la Ciudad de México, muchos exigieron justicia por este crimen. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de las violaciones de Israel al alto al fuego en Gaza y el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania y las negociaciones de paz, la confirmación de la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.